poquito. Vamos a retomar con el hilo nuestra clase. Vamos a hablar de, básicamente, los de tercera generación. Hablamos primero los de primera, segunda, ahora vamos a hablar de los fármacos de tercera generación. Hablábamos de que tiene un efecto en el cual inhibe a la ADN girasa y bloquea la reparación bacteriana. Entonces tenemos un efecto bacteriostático y bactericida. Bactericida a 2 veces la concentración mínima inhibitoria. A ver. No es acá donde me están escribiendo. Bueno. Efecto bactericida y bacteriostático. Cuando hablamos del efecto bactericida, destruye directamente lo que es al ácido desoxirribonucleico, lo que tiene una tasa extraordinaria baja de resistencia. Esto es bastante importante para nosotros, porque hay fármacos que tienen una alta resistencia, por ejemplo, a cierto grupo, ya sea gran positivo o gran negativo. En este caso, nosotros vemos en el espectro de acción es gran positivo, gran negativo de la especie Pseudomonas Mycoplasma gallicepticum, especies de Mycoplasma Salmonella arizona, Escherichia coli y otros. En cuanto a su absorción en el intestino delgado, en 80% es rápida y alcanza concentraciones séricas máximas en 30 minutos a 2 horas. Se mantiene por más de 24 horas y se elimina. No se acumula, su vida media es de 2 a 6 horas. Entonces, por eso prácticamente tenemos una eliminación rápida del organismo. Dependiendo de sus usos y sus dosis, podemos utilizar contra lo que son las especies Colibacilosis, Salmonella, también tenemos todas las especies domésticas, enfermedades pulmonares, enfermedades de la piel, urinarias, digestivas, otitis y mastitis. Entonces, la enrofloxacina es un fármaco de amplia utilización, ya que nosotros tenemos un efecto bactericida, bacteriostático, tenemos buena acción contra lo que son bacterias del grupo gram positivo y del grupo gram negativo. Nosotros tenemos que tiene efectividad contra lo que son enfermedades pulmonares, de la piel, urinaria, digestiva, otitis y mastitis. Ahora vamos a describir otro fármaco también que es utilizado, pero no así como lo que era la enrofloxacina, es la sarafloxacina. ¿Qué tenemos o qué acción tiene? Hidroliza lo que es la molécula de lo que es el ácido desoxirribonucleico, también bloquea lo que es la acción de esta enzima en específico, topoisomerasa 2, aumenta la capacidad fagocítica y bloquea la reparación celular. ¿Contra qué grupos específicos va a actuar lo que es la sarafloxacina? Va a actuar sobre lo que es las especies Mycoplasma, Mycobacterium, Pasteurella, Haemophilus, Nocardia, Bordetella y Salmonella. Nosotros teníamos que dentro de este grupo actúa sobre los diferentes tipos de micoplasma. También teníamos que actuar sobre diferentes grupos de lo que son gram positivo y gram negativo, pero no mencionaba básicamente lo que era la nocardia. Entonces, bastante interesante que acá sí nos menciona este. Tenemos dentro de lo que es su farmacocinética, tenemos una absorción gastrointestinal excelente y se concentra varias veces más en el pulmón que en el plasma. Voy a enviar un ratito otra vez lo que es la invitación. Perdón, al grupo.
y seguramente ahí se vuelven a conectar el otro grupo que falta. Bueno, también es importante mencionar que nosotros podemos mezclar este fármaco con lo que es la bebida durante 5 días entonces de su presentación. Puede ser en polvo, que es bastante interesante mencionar también. En cuanto a su toxicidad, en la actualidad se sabe que es poca la toxicidad potencial de las fluoroquinolonas de segunda generación y tercera en animales domésticos productivos. En cuanto a lo que es combinaciones con otros fármacos, por lo general suele aumentar o disminuir la absorción de los mismos. En cuanto a lo que es los productos de quelación, la cual disminuye lo que es la eficacia de los mismos. Ahora, ¿a qué nosotros le llamamos fármacos antimicóticos, según lo que ustedes entienden? Aquí nosotros llamábamos básicamente lo que son antimicóticos. ¿Qué entendemos por esa expresión? Bueno, básicamente los antimicóticos son una serie de fármacos que por lo general tienen diferentes tipos de acciones frente a los hongos productores de micosis, ya sean superficiales, ya sean cutáneas, pueden ser profundas, tanto ya sean producto de patógenos primarios como ya sea de patógenos secundarios o oportunistas. Entonces de repente a veces se dice, ¿verdad? Que cuando bajan las defensas, entonces ingresan ciertos hongos oportunistas para accionar dentro de este grupo. Entonces, nosotros podemos determinar si son primarios o si son oportunistas y ahí realizar lo que es la medicación. Nosotros vamos a hablar de los polienos. Dentro de este grupo hablamos de, por ejemplo, la anfotericina. ¿Qué antecedentes nosotros tenemos sobre lo que es la anfotericina? Podemos decir que la anfotericina es un antibiótico y antifúngico extraído del Streptomyces nodosus, una bacteria filamentosa. Bueno, dentro de este grupo nosotros vamos a hablar de que estas tienen características físicas y características químicas. Si nosotros hablamos de sus características físicas, es insoluble en agua y en la mayoría de los disolventes orgánicos, tales como éter, por ejemplo. Si hablamos de lo que es la parte química, existen dos formas químicas, anfotericina A, sin aplicación clínica y químicamente de configuración macróglida, y la anfotericina B, que su nombre se origina de propiedades anfotéricas del producto químico. Bueno, hablábamos de que este grupo se encuentra dentro de lo que son el grupo de antimicóticos. Habíamos dicho que los antimicóticos pueden ser oportunistas o pueden ser
primarios, como una lesión primaria. Pueden ser superficiales y pueden ser profundas. Las anfotericinas actúan a nivel de las membranas. En este sentido, nosotros tenemos que destruyen lo que es la integridad de las membranas de los hongos, que es importante porque en este lugar se llevan a cabo lo que son los intercambios tónicos, metabolitos. Por lo tanto, los medicamentos que afectan la membrana se consideran como fungicidas, con la ventaja de que también tienen efectos sobre lo que son las membranas celulares del organismo. ¿Cómo nosotros vamos a describir? En cuanto a su farmacocinética, habíamos dicho, antes que nada, lo que es su estructura química, hablábamos de lo que es la anfotericina A y B. Y hablábamos de que la que se tiene utilización es la B. La A, estructural y químicamente hablando, es inútil. La anfotericina B se absorbe poco por las vías gastrointestinales. La administración oral de 3 gramos día produce una concentración plasmática de más o menos 0,1 a 0,5 miligramos ml. La administración intravenosa, en cambio, de 1 a 5 miligramos de anfotericina B por día, como dosis inicial, tenemos un incremento diario gradual de 0,4 a 0,5 miligramos, genera estos valores máximos plasmáticos por la aplicación de 2 miligramos a reventar. Entonces, nosotros solamente vamos a hacer un paralelismo acá entre estos dos datos. 0,1 a 0,5 miligramos ml en la administración intravenosa, 0,4, 0,5 genera valores plasmáticos máximos. En la administración intravenosa, esto es lo que nos genera, miligramos. En cambio, lo que es la administración vía oral, hay una pérdida de prácticamente gran cantidad del fármaco. Bueno, en este sentido específico, nosotros vamos a describir ciertos factores bastante interesantes. Cuando hablamos de espectro, ¿de qué hablamos, chicas? Chicas creo que somos todas. Cuando hablamos de espectro en farmacología, ¿de qué básicamente hablamos? Según lo que fuimos desarrollando. ¿Qué ustedes entienden